Ok, entonces, desafortunadamente tenemos un pequeño retraso, pero para fortuna mía había puesto 3 clases para este tema, así es que creo que soy capaz de darlo en 2. Vamos a apurarnos para concluir adecuadamente. Entonces, cualquiera que tenga una duda o una pregunta, por favor interrúmpanme porque no tengo otra manera de ver sus comentarios, ¿no? O sea, tienen que hablarme porque si no, no veo nada. Mi computador es pequeño, como les digo, estoy en Yucatán. ¿Sí? Ah, perdón, profesora, entonces esta sería una nueva unidad, sería la unidad 6. ¿Sí? Ok, gracias. Ahorita te pongo el programa. Mira, aquí está. Es el sistema neuroendocrino. Este es el programa que está registrado. Y vamos a ver todos estos temas. Ya ven que viene muy extenso: glándulas, tipos de comunicación, las secreciones de las hormonas, la organización del sistema neuroendocrino del humano, las secreciones hipofisiarias, todas estas hormonas, las características químicas, el control de la síntesis y secreción de estos factores hipotalámicos, los principales órganos blancos, las acciones, la secreción hipofisiaria de la hormona antidiurética y la oxitocina, las características químicas, el origen hipotalámico de la ADH y la oxitocina y los principales órganos, acciones más importantes y señales de retroalimentación para su secreción. Como en otros temas, me parece, y les digo que en este en particular yo soy una experta, me parece que la forma en que se pone está muy revuelta. Como ven, algunas hormonas se repiten, realmente no tiene un buen orden, pero vamos a ver todo. O sea, realmente el contenido está y lo vamos a ver. Entonces, iniciamos con el sistema endocrino. Acabamos de terminar el sistema nervioso y vimos que para el estado de salud de una persona necesitamos varias cosas, ¿no? Según la OMS, es un estado de bienestar físico y mental. O sea que es algo más de que tu metabolismo esté bien y tu mente esté bien. Eso, como ven, es un lío, porque depende de muchas cosas. Ahora, después de la pandemia, sobre todo para todos, es claro que te afecta el medio ambiente, te afecta lo que sucede a tu alrededor, las enfermedades, el encierro, la depresión. Hay muchos efectos en nuestro estado de salud. Entonces, cualquier cosa que afecte, pues te saca de la mejoría que puedas tener de tu estado. Y pongo esta fotografía porque te parece que son 2 personas jóvenes, como de unos 25 años, que están relajados, tranquilos, cosa que en nosotros no sucede, ¿no? Aún viviendo cerca del mar, no estás caminando en el mar, o sea, la verdad estás en friega haciendo tus cosas y la vida actual nos tiene muy ocupados y aún todos los hermosos tablets y periféricos y todo lo que tienes para interactuar te quitan mucho tiempo. Entonces, estas personas, si imaginamos en ellos, qué saludables, están en el pico de su edad, probablemente a los 25 años, que es el momento donde la hormona de crecimiento culmina su máximo y de ahí en adelante empieza a disminuir. Y eso es el proceso que inicia el envejecimiento. Entonces, tenemos personas que digas, mantienen su estado de salud físico y mental porque están en plenitud. La pura vejez ya es la pérdida de ese estado por diferentes circunstancias y lo vamos a ir platicando. El sistema endocrino es un sistema de glándulas de secreción interna. Es un sistema de comunicación interna como el sistema nervioso, pero con diferente tipo de comunicación. Aquí la comunicación no es neural, no es a través de la sinapsis, no son los potenciales de acción y tenemos una serie de glándulas como las que estamos observando aquí: el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas, ovarios y testículos, entre otras, como vamos a ver a continuación. Entonces tenemos un sistema glandular que comunica nuestro cuerpo. Así que tenemos órganos con hormonas y que regulan y coordinan las acciones del cuerpo.
La endocrinología es la especialidad que estudia la anatomía, función y los desórdenes producidos por alteraciones del sistema endocrino. Una hormona es un mensajero químico liberado por una glándula endocrina que se transporta por el torrente sanguíneo a otro tejido en el cual actúa a través de un receptor para regular sus funciones. Entonces, la ciencia que estudia esto es la endocrinología. ¿Y cuáles son los mensajeros químicos del sistema endocrino? Las hormonas. Clásicamente decíamos que en la descripción del sistema teníamos mensajeros químicos o hormonas producidos por un órgano que es liberado y actúan a distancia. Hoy día podemos hacer varias definiciones. El sistema endocrino es una red de múltiples órganos que liberan. El efecto lo ejercen en regiones vecinas o a distancia, coordinado por el sistema nervioso central y periférico, así como el sistema inmune. Implica los términos de neuroendocrinología, inmunidad neuroendocrina, que describen así la interacción en los diferentes sistemas. ¿Cuál es la función? ¿Para qué nos sirve el sistema endocrino? Coordinar e integrar la actividad de las células, regular la función de los órganos, mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio, el ambiente interno constante y en equilibrio crucial para la adecuada función celular, y de lo contrario se producen enfermedades. ¿Qué cosas regula el sistema endocrino? Regula el balance del agua, el sodio, el potasio, los niveles de agua, el control del volumen sanguíneo y la presión arterial, regula los niveles de calcio y fósforo, regula el balance de energía, o sea, tu metabolismo en general, aporte de combustible desde las demandas metabólicas celulares, la respuesta al estrés, la reproducción, el desarrollo, el crecimiento, el envejecimiento. Y regula en general tu conducta. O sea, las hormonas regulan nuestra conducta porque nos hacen seres marcados por un sexo biológico, que esto no tiene que ver con tus preferencias sexuales. Biológicamente somos XX o XY y de ahí, partiendo de eso, se distribuyen toda una serie de factores, toda una serie de conceptos que podemos platicar que bañan nuestro cuerpo y bañan nuestro cerebro y nos hacen sentir identificados con alguna preferencia sexual o con el sexo determinado biológicamente. Entonces, todas estas glándulas que estamos viendo, que ahora ya vemos que son más, aquí aparece el páncreas, aparecen los riñones, el corazón, o sea, todas estas glándulas pertenecen a nuestro sistema endocrino y de la mano de nuestro sistema nervioso van a controlar nuestro cuerpo. El sistema nervioso que llevaba todos los sentidos que se integraban en nuestra corteza cerebral y de esta manera respondemos. Y además que nos daba la percepción, que era los sentidos más toda mi historial mental que dice que algo es bueno, malo, algo me gusta, no me gusta, cuáles son mis preferencias sobre mis alimentos, mis colores, mis vestidos, la temperatura que me gusta, todo eso lo tengo registrado en mi cabeza. ¿Qué cosas prefiero? Pero el sistema endocrino, aparte de que determina tu sexo biológico, aparte de eso, determina tu conducta, determina muchos de estos factores como el control de las sales, el agua, la temperatura. No podrías controlar tu temperatura si no tuvieras hormonas. Y vamos a ver en qué enfermedades, pues sí se ve que hay un descontrol de la temperatura por a la alteración de una glándula. Entonces son glándulas que decimos que es un sistema, el endocrino, coordinado por glándulas. Y una glándula es un órgano que tiene como finalidad elaborar y segregar sustancias para el funcionamiento del organismo, así como pueden ser eliminadas también por el organismo. O sea, quienes sintetizan y liberan las hormonas, todas estas glándulas. Y vamos a ver cómo se coordinan estos sistemas. Así las hormonas, que son mensajeros químicos, ayudan a las células. Las hormonas ayudan a regular muchas funciones en los sistemas y órganos. En el sistema nervioso central
Decíamos, recibíamos de los sentidos y los axones bajaban por la columna y de ahí de la médula espinal a nuestro sistema nervioso periférico y de esa manera sabíamos cómo estamos parados y qué es lo que hay a nuestro alrededor, cuáles son los sentidos y te llevaba información. ¿A través de qué? Potenciales de acción que liberan neurotransmisores. Acá tenemos glándulas que tienen formas y células diferentes que aprendieron su funcionamiento in útero, que fueron especificadas en el vientre materno y fueron hechas a la medida de nuestro cuerpo, funcionales para diferentes cosas. O sea, son diferentes las funciones de las adrenales, a las tiroideas, al páncreas, a la placenta y nuestras gónadas. Entonces, cada una de ellas va a comunicar nuestro cuerpo, le va a dar funciones y va a hacer efectos específicos. Y este sistema endocrino, lo que vamos a ver en estas clases es cómo se clasifican las hormonas. O sea, qué tipos y cuántas hormonas podemos ver de acuerdo a esta clasificación. Tipo de acción de las hormonas. Las hormonas actúan vía receptores. ¿En dónde y cómo son esos receptores? El mecanismo de acción hormonal de receptores vía segundos mensajeros. El transporte de las hormonas, cómo van a viajar en nuestra sangre y te van a dar cambios celulares, cuál es la función específica de cada una y los mecanismos de control que vamos a de su programa, de esta unidad, dándonos los ejes endócrinos, que son los mecanismos de control. Todo lo demás, esto es para la función. Una glándula libera una hormona, va y ejerce su efecto en un tejido blanco y te da cambios celulares. Pero esto, esa hormona, esa glándula, ¿cómo se coordina? A través de lo que denominamos ejes endócrinos. Este texto me parece que se ve largo, pero está muy bonito porque te narra como cuento qué es lo que sucede con nuestro sistema endocrino, qué son las glándulas y hormonas endócrinas. Una glándula es un conjunto de células encargadas de la producción y secreción de una o varias sustancias. Las glándulas endócrinas lo que segregan son hormonas que se eliminan directamente a los capilares, en los capilares sanguíneos. Existen numerosos órganos endocrinos, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, suprarrenales, ovario, testículo y huesos, entre otros. Cada uno se encarga de la producción y secreción directa al torrente sanguíneo de una o varias hormonas específicas. Las hormonas, por tanto, son sustancias importantes para ejercer su acción a distancia, normalmente en múltiples órganos al mismo tiempo. Son responsables de mantener el equilibrio constante de constantes vitales como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, así como la homeostasis hidroeléctrica, fluidos, glucosa, sodio, potasio, el crecimiento, la lactancia y la función reproductora. Como ven, es un texto muy bonito donde dice pues todo lo que acabamos de mencionar de manera bastante clara. Entonces hablamos de glándulas endócrinas. Existen glándulas exócrinas, como tus glándulas sudoríparas, como las glándulas salivales, y adentro de nuestro cuerpo podemos tener glándulas como la vesícula biliar, que libera sustancias a nuestro estómago y nuestro intestino a nivel del duodeno. Entonces tenemos una glándula que va a liberar una hormona al torrente sanguíneo. Y estamos hablando de células que hacen un trabajo muy específico. Cada célula fue especificada para que su material genético produzca la hormona misma o las enzimas que procesan esta hormona en los diferentes organelos. Vamos a ver que una hormona puede sintetizarse, como todo, a partir del material nuclear, se transcribe, se traduce en retículo, se procesa en el aparato de Golgi, se forma en vesículas y de ahí es liberada. Pero tiene que llevar todo este tránsito a través de los organelos para que después del aparato de Golgi se formen esas pequeñas vesículas que contienen una hormona y sea liberada. Depende de la estructura de la hormona, como vamos a ver a continuación. Entonces, los componentes del sistema endocrino son tres: una glándula endocrina, una hormona y un órgano blanco. La glándula sintetiza y libera la hormona,
dependiendo de varios factores que vamos a ver, y esta circula por el torrente sanguíneo de manera clásica, digamos, llega al tejido blanco y a través de receptores va a hacer su función en esa célula blanco específica. Vimos en la imagen todas ese montón de glándulas. Esas glándulas liberan hormonas ante una necesidad de nuestro cuerpo o ante un estímulo o ante un cambio de temperatura, de hora, de actividad. Pero liberan una hormona que ejerce su función en otros lugares. Y si me regreso a esta imagen, diría, miren, aquí estamos viendo todas estas glándulas, pero cuando el páncreas va a funcionar, funciona ¿por qué? Porque acabo de comerme algo que tenga glucosa. Y dada la presencia de la glucosa, el páncreas va a liberar la insulina. ¿Y la insulina en dónde va a ejercer su efecto? En las células de nuestro cuerpo, principalmente en músculo y en tejido adiposo. ¿Sí? O sea, la insulina es importante para que nuestro músculo capte a la glucosa. Entonces, si el músculo consume el 80% de todo lo que yo como y un gran porcentaje son carbohidratos, son glucosa específicamente, pues el páncreas tiene que liberar la insulina ante el estímulo de que comí y tengo azúcar en sangre. Al tener azúcar en sangre, el páncreas libera la insulina, pero la insulina ejerce su acción en el músculo. Y así cada glándula. O sea, no es que esa glándula libere la insulina para sí misma. La glándula tiroides, la tiroides libera las hormonas tiroideas. ¿Por estímulo de qué? De un cambio, por ejemplo, de temperatura. ¿Sí? También por un cambio en nuestra alimentación. O sea, las hormonas tiroideas son vitales para nosotros. Así que esta hormona tiroidea se libera y va a hacer su efecto en todas las células de nuestro cuerpo, porque las hormonas tiroideas regulan el metabolismo, regulan la temperatura, regulan a las mitocondrias. Entonces, una hormona tiroidea es liberada cuando hay algún cambio biológico en nosotros y está liberada de manera continua, en condición o en concentración basal, y esta hormona regula todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Así cada una de las hormonas van a hacer cosas para regular metabolismo, niveles de azúcares y grasas, para liberar las de los corticosteroides, para controlar los niveles de azúcares, respuesta inmune, agua y sales, y para controlar nuestra actividad sexual, la producción de nuestros óvulos fertilizables en los ovarios o los espermatozoides en testículo, aparte de los esteroides sexuales que nos dan las características fenotípicas específicas, caracteres sexuales secundarios, que es cómo está nuestro cuerpo femenino o masculino. Controlar la masa grasa de la glándula mamaria, la masa grasa de nuestros glúteos, la sedosidad de la piel de la mujer y en el caso de los varones, pues la dureza que pueden tener en su piel y su musculatura más amplia, por ejemplo, en la zona abdominal. Los varones por eso normalmente tienen menos panza y ellos tienen acá mucho músculo. Nosotros no podemos tener tanto músculo porque tenemos el cuerpo dispuesto para distenderse en el embarazo. Por eso a las mujeres nos cuesta más marcar el abdomen y tenemos mucha facilidad para concentrar grasa en esta zona. Entonces, hemos hablado cómo son las hormonas que a través de las células funcionan así: glándula, hormona y tejido blanco. Entonces va la hormona a liberarse, va por el torrente sanguíneo y puede tener efectos sobre, por ejemplo, en este caso el músculo, y recordemos también que algunas hormonas viajan y se comunican con las neuronas para estimular. Y algunas neuronas, de hecho, liberan neurotransmisores como la adrenalina, que es un neurotransmisor que se sintetiza y se libera por una neurona a través del axón, dándonos un sistema de comunicación en el estado de alerta. Entonces tenemos señales a las que responden las células.
Nosotros tenemos una serie de señales a las que nuestro cuerpo responde, aparte de tener aquí a las hormonas. Estas van de la mano de antígenos, oligosacáridos de superficie celular, las señales de la diferenciación, componentes de la matriz o factores de crecimiento, la luz, el contacto mecánico, los neurotransmisores, los olores, las feromonas y los sabores. O sea, acompañan a las hormonas muchas señales celulares. Así como el sistema nervioso, esto va acompañado de los sentidos y de muchas cosas. Entonces, ¿qué clases de hormonas tenemos? Tenemos hormonas por su estructura química, hormonas peptídicas, que son hormonas que tienen que ver fundamentalmente con los enlaces carboxilo-amino, y que tenemos hormonas que pueden ser pequeñas, péptidos o proteínas, y que van a ejercer su acción en receptores de membrana vía segundos mensajeros. Tenemos catecolaminas como la adrenalina, derivados de un aminoácido como la tirosina. Los eicosanoides, que son como las prostaglandinas, derivadas de ácidos grasos. Los esteroides como la testosterona, retinoides, vitaminas como la vitamina D, y el óxido nítrico y las hormonas tiroideas. Todas estas son clases de hormonas que tenemos en nuestro cuerpo y dices, de acuerdo a su estructura, podrías tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases de diferentes hormonas que tienen mecanismos de acción diversos. Para resumen de esta clase, vamos a tratar y vamos a profundizar en 3 grupos de hormonas. De esas 8, vamos a estudiar peptídicas y proteicas, que estaban en la misma línea, derivadas de aminoácidos y los esteroides. Entonces tenemos ahí estas que son las más abundantes, los 3 grupos, aunque existe el óxido nítrico, de vitaminas y otras hormonas. Para hablar de las hormonas peptídicas, vamos a ver una lista de diferentes hormonas, como todas estas que están viendo, que tenemos hormona, donde se produce, cuál es el tejido blanco y cuál es la acción. Vamos a hablar de algunas de estas en particular. Aquí tenemos el ejemplo de la insulina, que se produce en la célula beta del páncreas, cuya actividad es el músculo, en tejido adiposo y en hígado. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Estimula la toma de la glucosa, la síntesis del almacén de glucógeno y regula grasas. El glucagón, que lleva la contra a la insulina y es sintetizada por las células alfa del páncreas y ejerce su efecto en el hígado y el tejido adiposo, estimula la génesis de nueva glucosa, la gluconeogénesis y la liberación de glucosa al torrente sanguíneo por parte de nuestro hígado. Así tenemos a la leptina, que es una hormona del tejido adiposo, que ejerce su efecto sobre el hipotálamo y reduce el hambre. Entonces, a veces cuando estamos comiendo demasiado rápido, no le damos tiempo a que se libere la leptina del tejido adiposo, llega al cerebro y diga que ya es suficiente lo que estamos comiendo. Así además tenemos la adiponectina, la grelina, las incretinas, que son hoy blanco terapéutico para la diabetes. Se venden estas hormonas como blanco terapéutico porque son liberadas por intestino, van al páncreas y estimulan que se libere la insulina. Así es que para liberar insulina y apoyar en el metabolismo de carbohidratos tenemos estos medicamentos, ¿no? El neuropéptido Y, que también estimula nuestra conducta alimentaria, el péptido YY, que también son señales de saciedad, y otros como la ericina, que cambia en nuestro tejido adiposo blanco en tejido adiposo beige, que es más responsivo, por ejemplo, al ejercicio. Entonces, este es un ejemplo, una tabla ejemplo, y vamos a tener una más grande a continuación, de los tipos de hormonas de estructura peptídica y proteica. Entonces, esas son las glándulas que liberan estas hormonas, van por el torrente sanguíneo y van a ejercer su efecto. Esta imagen que estamos viendo y que es el circuito dinámico, que es el mecanismo regulatorio al que vamos a profundizar al final de la siguiente clase, vemos que son los mecanismos de control, pero lo tenemos que poner desde ahora porque ¿qué es lo que nos dice? Las hormonas pulsan.
Si lo comparas por tu sistema nervioso, la neurona liberaba un neurotransmisor. Aquí el hipotálamo libera a una hormona en paquetes, en lo que se llaman pulsos de liberación, libera una hormona que va a otra glándula y de esa glándula libera otra hormona que va al siguiente tejido y las hormonas que se sintetizan ahí regresan al cerebro. Esto es lo que sucede todo el tiempo con todas las hormonas. Todas las hormonas de ese circuito de glándulas que vimos que liberaban hormonas, glándula libera una hormona y va a un tejido blanco a hacer su efecto. Pero antes de llegar a hacer su efecto en ese tejido blanco, cuando la glándula ya liberó la hormona, regresa al cerebro para parar estos circuitos. Entonces tenemos algunos circuitos hormonales que van a ser muy importantes y que están descritos, que lo tenemos que ver en tu programa. Entonces, este es el mecanismo regulatorio, pero sirve para que conozcamos cómo funcionan las hormonas, para controlar todo eso que dijimos de la reproducción, la temperatura y todo lo que hacen las hormonas sobre tu metabolismo, los niveles de calcio, la respiración, la frecuencia cardíaca, todas están haciendo esto. Son liberadas en poquitos. ¿Por qué? Porque si fueran liberadas de manera tónica, que siempre esté la hormona mandándose a la circulación, se uniría a receptores y pararían los efectos. Todos los sistemas, igual que vimos en el sistema nervioso, tienen que mandar el neurotransmisor y después liberarlo. Manda el neurotransmisor y se acuerdan cómo el neurotransmisor se deshace, se destruye, se internaliza, se recaptura. Entonces tiene un procesamiento en la sustancia neurotransmisora para que no esté ejerciendo ese efecto y que tuviéramos como un cortocircuito en nuestra comunicación neural. En este caso igual, nada más que aquí la liberación de la sustancia es una hormona que no es necesariamente un neurotransmisor. Y va puenteando a diferentes sitios. En esta siguiente imagen, que es tomada de Leninger, pueden ver ustedes cómo los ejes endocrinos están integrados de esta forma. Tenemos sistemas sensoriales, o sea, todos los de los sentidos que afectan nuestro hipotálamo, y del hipotálamo, con toda la información que tenemos en la corteza cerebral, va a afectar y nos va a dar liberaciones que estimulan a nuestra hipófisis. Y el estímulo de la hipófisis va a liberar otras hormonas. Debo explicarles que todo esto que tiene que ver con nuestra cabeza, nuestro cerebro, el hipotálamo y la hipófisis, que está sentada en la silla turca y se divide en hipófisis de la parte anterior y la parte posterior o de atrás, que es la neurohipófisis, todas las hormonas liberadas por nuestra cabeza son de estructura polipeptídica o proteica. Y estas van a ir a otros tejidos a ejercer efectos donde van a liberar hormonas que ya no son proteicas y que estas van a dar su función en los diferentes órganos. Como vemos en las adrenales, se libera el cortisol, la corticosterona, la aldosterona y va a muchos tejidos a ejercer sus efectos. Las tiroideas van al músculo, al hígado y casi a todo tu cuerpo. La progesterona, el estradiol y la testosterona mantienen a los órganos reproductivos, la hormona del crecimiento al hígado y al hueso, la prolactina a la glándula mamaria, y también la prolactina deben ustedes saber de que es angiogénica, o sea, hace capilares sanguíneos. Por eso la prolactina es importante también en los hombres. La oxitocina y vasopresina, que son sintetizadas en el hipotálamo y liberadas directamente hacia la hipófisis posterior, estas dos hormonas tan pequeñas pesan 1000 y si lo dividimos en el promedio de 100 de los aminoácidos, quiere decir que tendrían unos 10 aminoácidos. Ambas, cada una, tienen 9 aminoácidos y son hormonas muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y después tenemos a las células
beta del páncreas, que reguladas por la glucosa liberan insulina, glucagón y somatostatina y ejercen su efecto en el músculo y en el hígado, y la adrenal, que tiene el estímulo cortical de nuestro cerebro a través de neurotransmisores como la acetilcolina, libera la adrenalina, sintetiza y libera la adrenalina en la médula adrenal y nos da efectos sobre el hígado, el músculo y nuestro corazón. Al sintetizarse, las hormonas regresan al cerebro antes o durante el efecto funcional que tienen y detienen la liberación para ir haciendo esos pulsos de liberación que estamos hablando. O sea, va de una glándula a otra glándula a otra glándula y el producto regresa al cerebro. Así es como funcionan estos ejes endocrinos que los vamos a seguir viendo en la continuación y que deben de tener sonidos coordinados en nuestro cuerpo, como que fuera una banda bien integrada que nos da un sonido armónico donde cada una de las hormonas sabe lo que está haciendo y todas esas hormonas a la vez, todas están funcionando en este momento en ti y todas estas hormonas, todas las tenemos en diferentes momentos en tu cuerpo a diferentes horas y te van a dar efectos funcionales importantes. O sea, la síntesis y liberación de las hormonas se realiza en tiempo y forma, a una hora determinada, a una concentración determinada y tiene que ver con los sentidos. También afecta esto. Sobre todo las mujeres sabemos que un efecto importante cuando tienes una pena, una angustia, estrés, cuando algo te sucede, o sea, todo eso que está captando nuestro cerebro y lo procesa nuestra corteza, sobre todo la prefrontal, aquí en el cerebro estamos recibiendo todo y sabemos que estamos estresados por problemas familiares, por las distancias a la universidad, porque es demasiado lo que tengo que estudiar, porque no me organicé y dejé todo al final, porque mi novio me dejó, porque algo sucedió. En especial las mujeres vemos que eso afecta a nuestro ciclo menstrual. Y entonces quiere decir que sí, el cerebro afecta cómo se liberan tus hormonas. Los varones no lo notan mucho, pero también a ellos les afecta. Los afecta en la libido, o sea, su potencia sexual. O sea, sí te afecta, nos afecta a todos el cómo están nuestros sentidos. Y en la vida moderna, en las grandes ciudades, pues te ves más afectado, porque tienes menos tiempo para relajarte, tienes hasta menos tiempo para dormir, se destinan muchas horas al transporte y tenemos muchas circunstancias alrededor de nosotros, aparte de los contaminantes, que tenemos que estar bien listos en la calle, de cuidarnos. Entonces, todo esto hace que tengan una secreción que dependa de todo esto que se integra en nuestro cerebro y de la mano de la conducta que te dan las hormonas que te están bañando, las hormonas sexuales que te están bañando tu cerebro, pues todo esto nos afecta y regula nuestro sistema endocrino. Así las señales vía las neuronas del sistema nervioso que están afectadas por todo lo que acabo de comentar, pues van a afectar la contracción muscular, que dije, se recuerdan ustedes como las neuronas motoras regulaban así la contracción del músculo, regulan la secreción de las glándulas y tienen conectividad entre las neuronas de nuestro cuerpo. Así que todo esto es el sistema neuroendocrino donde las neuronas afectan la liberación glandular y nos van a coordinar a nuestras glándulas. Aquí tenemos nuevamente el efecto sobre el páncreas que libera a la insulina para coordinar la captura de la glucosa por las células musculares y las células del tejido adiposo y tiene que ver con la liberación a través de nuestro sistema nervioso para que esto se coordine. La adrenalina también habíamos comentado que se sintetiza y se libera en el cerebro. Tenemos un neurotransmisor que es la noradrenalina que está en el cerebro y tenemos adrenalina de la glándula adrenal. O sea, tenemos adrenalina en el cerebro y tenemos adrenalina de la glándula adrenal. Así que tenemos estas glándulas en el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las adrenales, el páncreas, los riñones, ovarios y testículos.
Todas estas glándulas endócrinas deben de coordinarse y empieza esta coordinación con un sistema que implica nuestro cerebro. Recordemos cómo estaban en el cerebro, que pasaban a través del tálamo, que está arriba del hipotálamo, está el tálamo y ahí pasaba nuestro cordón neural que venía con la información de nuestra médula y que traía los impulsos, la información aferente que llegaba a nuestro cerebro. Y luego las neuronas bajan y mandan la señal eferente para que actúes. En este caso tenemos neuronas en el hipotálamo y estas neuronas hipotalámicas sintetizan pequeños péptidos que van a ser liberados al torrente sanguíneo hacia la adenohipófisis. Aquí vemos cómo hay capilares sanguíneos. El hipotálamo está sobre la hipófisis. La hipófisis está sentada en un huesito que es la silla turca. Y arriba tenemos al hipotálamo. Aquí están las neuronas hipotalámicas. La parte del frente, la adenohipófisis, aquí están llenando los capilares sanguíneos, llevan las hormonas a la hipófisis y ahí hace que se liberen otras hormonas, como lo que dijimos. Va una glándula del hipotálamo a la hipófisis para que ésta libere otro tipo de hormona en los pulsos que veíamos que se liberaban. En la parte de atrás o hipófisis posterior o neurohipófisis no tenemos este sistema de vasos sanguíneos, solo está la punta del axón, donde desde el hipotálamo se sintetizan péptidos que llegan a la punta del axón y ahí son liberados al torrente sanguíneo, pero en la hipófisis posterior. Y aquí solo hay dos hormonas, la vasopresina y la oxitocina. Esas dos hormonas que dijimos que son de 9 aminoácidos. Entonces tenemos una gran cantidad de hormonas en la hipófisis anterior y 2 en la hipófisis posterior. Y entonces estamos diciendo que hay neuronas, como aquí que están en verde, dibujadas en verde, y se sintetizan allá, bajan por el axón como los neurotransmisores y se liberan la vasopresina y la oxitocina hacia la hipófisis. En el caso de la anterior, se sintetiza una molécula, un factor liberador en el hipotálamo, viaja por el torrente sanguíneo y las células, estas células tróficas que tenemos en la hipófisis anterior, van a sintetizar nuevas hormonas que van a pasar al torrente sanguíneo. Y aquí, ¿qué tipo de hormonas tenemos en la parte anterior? La adenohipófisis. Ahí tenemos la hormona de crecimiento o somatotropina, que es de 191 aminoácidos. Tenemos la hormona estimulante de la tiroides o TSH. Tenemos la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la prolactina, la hormona adrenocorticotrópica y la hormona estimulante de los melanocitos. Todas esas, si me regreso a las imágenes, verán que están en esta que dijimos. ¿Qué hormonas tiene la hipófisis anterior? El hipotálamo libera pequeños péptidos que van a la parte anterior o a la parte posterior. Y a continuación va a venir la lista de lo que libera el hipotálamo. Y aquí en la parte anterior, ¿qué es lo que tenemos? La corticotropina, la tirotropina, la hormona folículo estimulante, la luteinizante, la hormona del crecimiento o somatotropina y la prolactina, las que acabo de narrar, ¿sí? Y para no complicarles la vida, porque además hemos perdido una clase, no vamos a profundizar en esta, pero vemos sus pesos moleculares. Miren, la ACTH o hormona adrenocorticotrópica pesa 4.540. La tirotropina pesa 28.000. La folículo estimulante, la luteinizante, estas todas andan en 20 y tanto, 25 diríamos en promedio. Y las chiquitas sería la ACTH. Todas estas son.
¿Y cuál es el promedio que nos debe dar nuestro estándar? La albúmina, que es la que te da la presión oncótica en la sangre, pesa 64.000. O sea que son proteínas pequeñas. Y los del hipotálamo son péptidos. Y los de aquí atrás de la hipófisis posterior son péptidos porque solo son 9 aminoácidos. Arriba de 40 son proteínas. Y entonces esto es lo que estamos viendo aquí en este listado, que de las hormonas de estructuras proteicas de la adenohipófisis, porque en la cabeza de la hipófisis anterior tenemos la del crecimiento, la estimulante de la tiroides, la folículo estimulante que estimula los folículos ováricos, la luteinizante que forma el cuerpo lúteo en el ovario, la prolactina, importante para hombres y mujeres, para la mujer para la lactancia, pero los hombres para la angiogénesis, la hormona adrenocorticotrópica que libera las hormonas de la corteza adrenal y la hormona estimulante de los melanocitos que obviamente estimula las células de los melanocitos, ¿no? La hormona del lóbulo posterior eran la oxitocina y la vasopresina de 9 aminoácidos, que son las que viene la neurona directamente y ella, como en la parte del axón, los libera en ese momento. Oxitocina, 9 aminoácidos, vasopresina, hormona antidiurética, 9 aminoácidos. Y aquí está la lista que les decía que es muy grande y le voy a pedir a la doctora Bárbara que la suba a la página que tenemos, en su página del módulo, porque aquí vemos cómo tenemos estas diferentes glándulas. Aquí está la hipófisis, el lóbulo anterior, el hipotálamo, la hipófisis posterior, la tiroides, la paratiroides, la corteza suprarrenal, la médula suprarrenal, el páncreas, la pineal, ovarios, ovario y cuerpo lúteo y los testículos. ¿Qué hormonas liberan? Aquí están las hormonas que liberan. Luego está la acción principal de todas estas hormonas, en dónde ejercen su acción. Y dice aquí de la corteza suprarrenal, el cortisol y otros glucocorticoides y la aldosterona. ¿Qué hacen? Afectan el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Y la aldosterona afecta el balance del agua y las sales. Y dice, ¿cuál es el mecanismo que controla su secreción? La hormona adrenocorticotrópica hipotalámica. ¿Qué proceso de iniciación iniciados en los riñones, los iones potasio en la sangre? Y luego el tipo de molécula son esteroides. Entonces, así tenemos qué tipo de molécula es. ¿Es una glucoproteína? ¿Es un péptido? ¿Es un esteroide? ¿Es una catecolamina? ¿Qué es lo que estamos viendo de todos los tipos de hormona? Podríamos hablar fácilmente en esta clase de 50 diferentes tipos de hormonas. Entonces, decimos que está conectado el hipotálamo con la hipófisis, una parte anterior y otra posterior. La adenohipófisis es la anterior y la posterior es la neurohipófisis, que hace la vasopresina y oxitocina, la oxitocina que hace contracción uterina y la vasopresina que regula sales y agua en riñón. Y la oxitocina es una hormona también muy importante porque además de esto que estamos viendo, es una hormona que te hace hermanarte con tus amigos, que la gente te caiga bien y te hace que liberes la oxitocina y te hace sentir muy bien. Esa sensación grata de los amigos la tienes con la oxitocina. Y por otro lado, tenemos a las otras hormonas que venían del hipotálamo que y estoy redundando en esto para que poco a poco les vaya quedando claro este tema que es un poco complejo. Entonces, tenemos la hormona adrenocorticotrópica o corticotropina que va a las adrenales para que se sinteticen la aldosterona y el cortisol. La hormona estimulante de la tiroides que va a la tiroides para que puedan sintetizarse las hormonas tiroideas y la calcitonina. La hormona del crecimiento que va al hueso para que éste crezca y madure. La hormona folículo estimulante que va a estimular el crecimiento de los folículos en el ovario y estimula la espermatogénesis en el varón, en los testículos. Y además hacen que se sinteticen los esteroides sexuales en estos tejidos.
La prolactina o péptido lactógeno hace que se produzca la leche en la glándula mamaria y que tengamos también angiogénesis. En estos circuitos que ya mencioné de cómo se liberan estas hormonas, debo de anotarles otra lista de cosas que nos van a ayudar a entender los sistemas endócrinos. Las hormonas se liberan a una hora determinada. O sea, tú no tienes una hormona al tiempo que te dé la gana. De repente tienes pulsos. Las hormonas van a hacer estos pulsos y siempre van a estar liberadas así. Pero de repente van a hacer un pico de mayor concentración de hormona. La hormona luteinizante se libera cada 10 minutos y tiene un pico a los 90 minutos. La hormona folículo estimulante se libera cada 20 minutos y tiene un pico a las 4 horas. El cortisol tiene un pico a las 6 de la mañana y otro a las 2 de la tarde, pero siempre están pulsando. Y esto depende de la hora del día, no es lo mismo el día y la noche, depende del tiempo de liberación, cuánto tiempo se va a liberar, la forma en la que viene, el pulso, que es cuánto de liberación, los ciclos ultradianos, los ciclos circádicos como la hormona que se libera todo el día es el ciclo circadiano. El ciclo de la mujer es el ciclo ultradiano, ¿sí? Y tenemos el ciclo luz-oscuridad para la melatonina. Y estas van en concentraciones diferentes. A lo largo de tu ciclo menstrual vas a tener concentraciones diferentes. En el día y la noche tenemos concentraciones diferentes, con estructuras químicas específicas. ¿A qué se debe la estructura? A cambios en la glicosilación. Podemos tener hormonas con más azúcares o menos azúcares, dependiendo del día de nuestro ciclo o la hora. Los receptores van a ser altamente específicos para cada una de las hormonas. Y tenemos hormonas que van a cambiar, por ejemplo, durante la gestación o después del nacimiento. In útero, para nosotros, en lugar de funcionar la insulina para metabolismo de carbohidratos, en el feto, lo que funciona son los insulin growth factors, ¿no? Factores semejantes a la insulina. Son los que funcionan in útero. Y el receptor de la insulina tiene 15 aminoácidos de más. Entonces dices, es una cosa diferente. En cuanto se da el nacimiento, se generan los receptores con 15 aminoácidos menos y además la que funciona ya es la insulina, no los factores semejantes a la insulina. Entonces, tiene que ver con tu edad, sí, tiene que ver con si estás sin útero, si ya eres un adulto y si eres un adulto mayor, la senescencia. Las células, como toda célula, como toda glándula, acaba muriendo, ¿no? Las células tienen una vida media y una cantidad de veces que se van a reproducir, a duplicar la célula. Entonces, las células, cuando se acaban los telómeros, cada vez que una célula se divide, va cortando un pedacito del final de su DNA, que se llaman telómeros. Y entonces eso hace que no tengas una célula que eternamente se va a dividir. Y ojo, los sistemas endocrinos son los más relacionados con el cáncer. ¿Por qué? Porque mandan señales a distancia. Entonces, un cáncer se produce cuando una célula endocrina principalmente no se sabe detener en su reproducción y la célula se divide y se divide y se divide. Entonces, las células del sistema endocrino están acostumbradas a recibir señales. Entonces recibe una señal que le dice divídete y se vuelve a dividir y se vuelve a dividir, entrando en una cadena de divisiones celulares que culminan con que esta célula produce un tumor. Y cuando te quitan el tumor, ya mandó señales a todo tu cuerpo y las personas con cáncer de mama, de útero, de endometrio, de próstata, mueren de cáncer en el cerebro, de cáncer en los pulmones. ¿Por qué? Porque mandó la señal y mandó células para allá y esas células ya no se saben morir y se empiezan a dividir y se producen estos casos tan terribles del cáncer. Así es que los cánceres endocrinos son de lo más terrible y así sean de la piel. La piel es un tejido endocrino también.
Y decíamos, la senescencia, que es nuestra vejez, el ejercicio que hace que tu célula respire, que tu célula, dijimos que estaban regulando las mitocondrias. Pues si tú estás haciendo ejercicio, tienes más y mejores mitocondrias. Y en cuanto a la alimentación, entonces también es importante porque necesitamos sintetizar proteínas, necesitamos alimentarnos correctamente, tener ácidos grasos y también, como hablamos en el caso de las neuronas, que se mielinizan de acuerdo a la alimentación adecuada que tenemos. Si las neuronas no tienen mielina, la conexión entre nuestro cuerpo es fallida, o tenemos una conexión lenta, o tenemos una conexión que necesita un estímulo mayor para darse. Así que la alimentación es vital para mantener todo esto. Así es que, ¿qué afecta a las hormonas? Afecta todo esto: el ejercicio, la vejez, la alimentación, el desarrollo, el tipo de receptores. Las hormonas pulsan a una hora determinada, por días y por tiempos. ¿Cómo se comunican las células? ¿Cómo ocurre la comunicación entre células y células receptoras? Ya dijimos, nervioso y endocrino. ¿Cuál es la comunicación nerviosa? A través de sinapsis, como lo vimos en la temática anterior, las señales de sustancias químicas o neurotransmisores que se transmiten en las uniones sinápticas, que está de la mano del sistema endocrino. ¿Y cuál es el tipo de comunicación que tenemos? Así, la nerviosa, que ya vimos, autócrina, parácrina, endocrina y neuroendocrina. Comunicación nerviosa, sinapsis. En su programa viene este tipo de comunicación yuxtacrina, que no la vemos en endocrinología, pero en realidad esta es la comunicación de adhesión celular, de células homólogas. Cuando tú tienes un tejido, imagínate, se está formando el páncreas. El páncreas tiene 1.000.000 de células beta pancreáticas. Y esas células deben decir que sí, ya somos 1.000.000, ya no necesitamos más. Entonces las células se comunican de forma yuxtacrina para saber que la de junto y la de más allá, ¿cuántas somos? ¿Somos muy poquitas o somos muchas? Y entonces el tejido se va regulando. Además son tejidos que no se dividen, no es como el hígado. Te quitan un pedazo de hígado y se regenera. Tú estrenas un hígado cada año, pero no estrenas una glándula endocrina cada año. Tienes tus glándulas que van a ir envejeciendo y con esas te vas a morir. Y si las glándulas no están bien cuidadas y las estimulamos demasiado, como por ejemplo tomando azúcares para el páncreas, pues vamos a terminar por dañar nuestros tejidos. O las personas que se meten hormonas, por ejemplo, para estimular el crecimiento del músculo, como en los gimnasios, ¿no? Te haces daño si te están inyectando una hormona exógena. Entonces, tenemos una comunicación yuxtacrina, que es que sensa con quienes estamos. Autócrina, que se regula a sí misma. Todas las glándulas se regulan a sí mismas. El páncreas libera la insulina y se regula a sí misma. Entonces dice, oye, ¿cuánta insulina estoy haciendo? ¿Será suficiente? Y se regula a sí misma la célula del páncreas. Parácrina, regula a las de junto. Así, en esa convivencia que decimos de una glándula, tienes en una glándula diferente. Estamos en la adrenal, por ejemplo, y dice la adrenal, bueno, ¿cuántas células somos? Y esa célula, dice, se regula a sí misma, dice, tengo suficiente cortisol, estoy haciendo la aldosterona o el cortisol, dice, es suficiente, y regula a las vecinas, le avisa a las vecinas que hizo la hormona. Y así todo el tejido en conjunto sabe qué está haciendo. Y no es que le estemos dando conciencia a nuestros tejidos, pero los tejidos están sensando a sí mismos, no están pensando, pero están sensando lo que hace el tejido para sintetizar más o menos hormona. Entonces, la autócrina se regula a sí misma. La parácrina regula a las vecinas, a esas que estaban con la comunicación yuxtacrina, y son señales que permiten el desarrollo y entender que la de juntos se está inflamando. Y entonces mandan señales para decir cómo está toda la localidad. Entonces dice qué es lo que como grupo de células van a hacer y responden a lo que está sucediendo en su entorno.
El endocrino es lo clásico, que dice, la glándula libera una hormona y va a distancia. Entonces esa llega por la sangre al tejido blanco y ejercen su efecto. Y la neuroendocrina, cuando tienes una neurona que libera una sustancia, va al torrente sanguíneo y de ahí a una glándula. Algunas de estas podrían ser, por ejemplo, como del tipo de la adrenalina, ¿sí? Que puede ir a distancia, puede liberarse de las neuronas e ir actuando a distancia en los periodos de estrés. Así, todas las glándulas están coordinadas, todas saben lo que están haciendo en su tejido y liberan sustancias dependiendo de cómo está funcionando el sistema. Entonces, en cuanto a las estructuras y sustancias que son las hormonas, cada una de las hormonas va a funcionar de acuerdo a lo que estemos pensando que cómo suceden. En cuanto a estructuras, hormonas polipeptídicas o proteicas. Ya hablamos que existen este tipo de sustancias que son los esteroides y las hormonas aminadas. Son las tres que vamos a estudiar más a profundidad. Hormonas polipeptídicas, enlace carboxiloamino, aquí está la oxitocina, que hasta tiene un puente disulfuro en estas cisteínas. Las hormonas de estructura esteroidal, que tienen estos anillos, son del ciclopentano perhidrofenantreno, derivadas del colesterol. Y las hormonas derivadas de aminoácidos, que son como la adrenalina y las hormonas tiroideas, que tienen estos anillos catecoles derivados de las tirosinas. Primero vamos a repasar cómo funcionan, cómo son más bien las hormonas polipeptídicas. La mayoría de las hormonas tienen estructura polipeptídica. Son la mayor parte de nuestro cuerpo proteínas o péptidos. Son de diferentes tamaños, desde 3 aminoácidos hasta 200 aminoácidos, y son hidrosolubles. Son péptidos que circulan en la sangre solubles. Y estas, ¿cómo se sintetizan? La síntesis de estas son a través de genes. Toda proteína es producto de una expresión génica. No existe una proteína que no tenga un gen. Todas las proteínas son producto génico, o sea que son derivados de la herencia genética de tus padres. Sufren variaciones post-traduccionales, se sintetizan como preprohormonas que pasan a ser prohormonas, el retículo endoplásmico, primero rugoso, luego liso, y luego pasan a ser hormonas activas en el aparato de Golgi, donde se glicosilan o se juntan las subunidades y son almacenadas en vesículas hasta su secreción. O sea, las proteicas se sintetizan a partir de genes y se procesan en los organelos. Por eso mencioné que era muy importante los organelos. Y se almacenan en vesículas y son hidrosolubles. Entonces decían, el núcleo transcribe, pasa al ribosoma, se traduce, se va en las cisternas del retículo y aquí forman estas vesículas que pasan y se funden con el aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi, si es necesario, se procesan, hace una nueva vesícula y aquí están las vesículas que se van a secretar cuando se necesite. Recordemos esa imagen de los pulsos. Si aquí este fuera el hipotálamo, ya liberó una. Entonces, se fusiona y se libera. Como se liberaba el neurotransmisor, ¿se acuerdan de las proteínas, las SNAR, las SNAP, que hacen que se fusione y se libere? Aquí igual la hormona se fusiona y se libera. Y de la mano de lo que sucede con las proteínas constitutivas o las de membrana que tenemos en la célula. Si esto fuera el hipotálamo, libera los péptidos hipotalámicos. Si esta fuera la hipófisis, va a liberar las hormonas hipofisiarias. Y entonces, en todo, ya tenemos las hormonas ya hechas, tanto péptidos hipotalámicos o proteínas hipofisiarias. Estas ya están formadas de esa manera, producto de genes, todas ellas, y todas van a ser liberadas de esa forma. Algunas van a unir dos subunidades, dando una la estructura primaria,
aminocarboxilo, secundaria, las uniones, por ejemplo, de los disulfuros en las cisteínas, estructura terciaria, cuando se va haciendo esta dúplex que formas, por ejemplo, con otras proteínas, hasta formar las estructuras cuaternarias finales, donde tenemos, por ejemplo, a la gonadotropina coriónica. Y de estas hay algunas que comparten las subunidades. Tenemos una subunidad común alfa para la LH, la FSH, la TSH y una diferente que es la beta de la LH y la FSH. La subunidad beta de estas dos que mencionábamos, si estamos sintetizando proteínas, se sintetiza la subunidad alfa y se sintetiza la subunidad beta y en esas vesículas cuando se va a secretar se unen. ¿En dónde? En la hipófisis. Y ya madura la folículo estimulante y la luteinizante, agarra una común alfa, una beta de FSH y una beta de LH, y estas hormonas ya maduras salen al torrente sanguíneo. Las hormonas se liberan al espacio intersticial y pasan al torrente sanguíneo para ejercer sus efectos. Y estas estructuras proteicas, hormonas proteicas o peptídicas, estimulan receptores de superficie porque una proteína en sangre no puede entrar a la célula. ¿Por qué? Por su estructura tridimensional, su peso molecular y su carga. Las proteínas generalmente tienen carga negativa y no pasan la bicapa lipídica, o sea, no pasan la membrana lipídica. Y hacen que se despolarice la membrana plasmática, por ejemplo, influjos de calcio, que eso lo recordamos del sistema nervioso, aumentan la concentración de AMP cíclico o activan proteínas sinasas intracelulares para que se liberen otras hormonas, como esta que decíamos. El hipotálamo libera una, luego la hipófisis libera otra, y luego va al receptor de superficie esa, y en la tiroides, por ejemplo, y libera otra. Estos todos en general se llaman segundos mensajeros. O sea, ¿cómo funcionan las hormonas polipeptídicas y proteicas? Vía segundos mensajeros, activados por receptores que están en la superficie membranal de los órganos blancos. Ejemplos de las hormonas: de la glándula hipotalámica, la TRH, todas las que se llaman RH son releasing hormone, hormonas liberadoras de tiroideas, de corticosteroides, de hormona de crecimiento o de gonadotropinas. La hipófisis libera la del crecimiento, la estimulante de la tiroides, la que va a estimular a la corticotropina, que va a estimular la corteza suprarrenal, la folículo estimulante, la luteinizante, que van a las gónadas, y la prolactina, que va a la glándula mamaria. La neurohipófisis libera la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. En la tiroides se libera T3 y T4 y la calcitonina. En el páncreas la insulina y glucagón. En la paratiroides la PTH. En el riñón la renina y la eritropoyetina. En el corazón el péptido natriurético auricular. En el estómago la gastrina. El intestino delgado la secretina y la colecistocinina. En la placenta la hormona de gonadotropina coriónica y la somatotropina. En el adipocito la leptina y en la pineal la melatonina. Estos son ejemplos de hormonas proteicas o polipeptídicas sintetizadas a través de genes que están activos en estos tejidos. O sea, el estómago no puede hacer la oxitocina, el corazón no va a hacer la luteinizante. Cada una de estas hormonas el gen fue especificada a la célula, y esas sustancias que de nuestro inútero hicieron que se fuera especificando cada tipo de células, cada una de estos tejidos, cada una de las glándulas endocrinas, para hacer sí y solo sí a esa hormona en particular y tener los efectos biológicos en tu cuerpo. El segundo tipo de las hormonas son las esteroidales. Estas son derivadas del colesterol, del ciclopentano perhidrogenantreno, que tiene 27 átomos de carbono y son la base de todas las hormonas esteroides. El colesterol viene de tu dieta y puede ser sintetizado en el hígado a partir de acetato. En la síntesis de las hormonas esteroides
como digo, se hace a partir del colesterol y están formadas por los 3 anillos ciclohexilo y un anillo pentilo, o sea, 3 de 6 y 1 de 5, que es el A, B, C, y el anillo D es el de 5. Y estas no se almacenan. A diferencia de las vesículas de las proteicas, estas no se almacenan. Y tienen que ser por su peso molecular, estas son pequeñas, pueden pesar 300, 350, cuando veíamos que la proteína, la más pequeña, podía pesar hasta la 1000, la oxitocina y vasopresina. La insulina pesa 6000, tiene 51 aminoácidos. Entonces, estas son transportadas en proteínas como la albúmina, la SHBG, que es la Sex Hormone Binding Globulin, o la CBP, que es también una globulina, Corticotropin Binding Protein, ¿sí? Y tenemos que estas son liposolubles. Las proteicas son hidrosolubles, estas son liposolubles, van acarreadas, no se almacenan y se sintetizan a partir del colesterol. Y aquí se imaginábamos que el hipotálamo liberó una hormona, el CRH, y va a la hipófisis, ¿sí? Entonces dice, voy a estimular a la hipófisis y ahí se libera la ACTH, que va a ¿dónde? A las adrenales. Y en las adrenales, a partir del colesterol, nos va a hacer el cortisol, dependiendo si está más arriba, tiene 3 partes la corteza adrenal, y ahí haces el cortisol o la aldosterona. Estos, los que tienen más color, son los esteroides activos, pasando por el activo de la progesterona. Esto es en las adrenales. Quiere decir que ahí están todas estas enzimas que hacen, estos CYP, que hacen a estos derivados que van a llegar a ser estas 2 moléculas activas para regular azúcares, respuesta inmune, sales y agua. Por el otro lado, en tus gónadas, ovarios o testículos, vamos a hacer a partir del mismo colesterol, se van a ir la vía a estas enzimas que están en el ovario o en el testículo para hacer la testosterona, mayoritariamente en varones, y estradiol, mayoritariamente en las mujeres. Pero ambos tenemos progesterona. Entonces tenemos progesterona, testosterona en varones y un poco de estradiol. ¿Por qué aún los hombres necesitan estradiol? El estradiol hace que maduren tus huesos. Entonces necesitas como hombre el estradiol. Y las mujeres necesitamos de todas estas hormonas también para conservar nuestro apetito sexual. El tinte de la testosterona hace que una mujer tenga más apetito sexual, más libido. Entonces, las mujeres no todas tenemos el mismo apetito sexual, depende de cuántas hormonas tengas. Vemos en algunas de nuestras amigas que nos platican que tienen mayor necesidad sexual que otras, ¿no? O nos enteramos o las vemos, ¿no? A veces vemos que hay amigas más ansiosas y dices, depende de conducta, depende de su educación, pues depende de la secreción de hormonas y hasta se lo podemos notar en algunas cosas. Las mujeres que tienen más vello, que son, eso se llama hirsutismo, que tienes más bigote, más patillas, tienes más testosterona. Y antes aún, me acuerdo, en los prostíbulos en Cuba se seleccionaban a las mujeres más velludas, porque eran las mujeres que atendían mejor a sus clientes y se sentían menos incómodas de venderse por sexo, ¿no? Entonces, en los prostíbulos seleccionaban a este tipo de mujeres porque eran más fogosas y pues yo creo que tal vez no se la pasaban tan mal ejerciendo esa acción que es milenaria, ¿no? O sea, no la podemos negar que existe la prostitución y que no todos podríamos hacerlo. O sea, no cualquiera está dispuesto a eso y depende de la pareja de hormonas que tengas. O sea, esto realmente es parte de nuestra vida cotidiana y no solo de nuestra preferencia sexual, es parte de la biología. Y no es que sea malo o bueno, simplemente somos diferentes. En un futuro el mundo se va a estar lleno de personas. No importa quién te guste o con quieras tener sexo o qué es lo que te estimula más. Depende de esto, de cuántas hormonas tengas, cuál es tu concentración de hormonas, qué edad tienes, qué cosas has aprendido o qué cosas te gustan. Eso en un futuro solo seremos seres humanos, ¿sí? No vamos a ser hombres y mujeres, aunque biológicamente somos XX o XY.
pero tenemos ahora tanta influencia del medio ambiente que como bioquímicos y farmacéuticos vamos a tener que aprender mucho, porque cuando te llegue una persona que es trans, sin juzgarla vas a decir, le voy a hacer un análisis químico o le voy a diseñar un fármaco, pues dice, pues ¿qué le pongo? ¿No? Esta persona que está tomando para transformarse, se metió hormonas femeninas o masculinas, y entonces ¿cuál es tu valor de referencia? Si la persona llega y está transformada, tú tienes que saber, ¿se quitó los testículos o no se los quitó? ¿Se quitó el pene o no se lo quitó? ¿Tiene glándula mamaria o no? ¿Se puso algo o no? Para que tú digas que está saludable o no, ¿qué vas a hacer? Pues preguntarle qué se metió, ¿no? Y no juzgarle, sino que vamos a tener que investigar y tenemos una medicina del futuro que no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo eso va a impactar cuando entren a una operación, cuando entren a un tratamiento y otras cosas, porque las hormonas sirven para múltiples acciones. Y la progesterona, hormona eminentemente femenina, está desde acá. Si tú te metes algo que inhibas a la progesterona, pues inhibes también los corticosteroides, los mineralocorticoides. O sea, no solo vas a inhibir las hormonas que van hasta acá. Y si te metes uno de estos, pues puede ser que estés haciendo mucha aldosterona o mucho cortisol. El cortisol es fundamental para la vida, así es que las hormonas deben de estar, como dijimos, en tiempo y forma. Así es que nos espera una medicina, una bioquímica clínica, unos efectos de los fármacos muy diversos que todavía no conocemos. Y aquí, para terminar esta diapositiva, vemos que el paso limitante para que se hagan en las adrenales el cortisol y la aldosterona, o en la gónada, el estradiol y la testosterona, es que se corte la cadena lateral del colesterol. Esta cadena lateral del colesterol depende de que nosotros tengamos a esta enzima, la P450-SCC, Side Chain Cleavage, enzima que rompe la cadena lateral del colesterol y tiene una actividad de 20-22 desmolasa. Dijimos que tiene 27 átomos de carbono el colesterol. Y esta sustancia, el colesterol, aquí están los 27 y aquí ven ustedes carbón 20-22. Aquí es donde va a cortar. Entonces nos va a dar este aldehído isocaproico y nos va a dar esta molécula, que va a ser la pregnenolona, que aquí ven que ustedes que tienen una deltadura, una doble ligadura, aquí un doble enlace en el carbón 5. Por eso esta se denomina, el primer corte nos da un delta 5. Aquí tenemos la doble ligadura en el carbón 5, que pasa a ser progesterona, quita el hidroxilo, se vuelve ceto y tenemos este en el carbón 4. Por esto es un delta 5, este es un delta 4. Entonces, lo específico es, ¿cuál es el paso limitante para la síntesis de los esteroides? En adrenales o en gónadas, la P450-SCC, que es la enzima paso limitante en ambos. ¿Y quién activará esa enzima? ¿En adrenal o en gónada? Si dices, es un eje que viene, liberas un factor, un releasing hormone hipotalámico, y llega, y dices, fue el gen RH, gonadotropin releasing hormone, y entonces llega la hipófisis, y en la hipófisis liberó la luteinizante y la folículo estimulante. Estas viajaron a la gónada, y en la gónada estimulan a la P, que vía segundos mensajeros, que se fosforile esta enzima, la P450-SCC, que por cierto está en mitocondria, en la cara interna de la membrana interna mitocondrial. Y ahí, con esos mecanismos regulatorios tan fuertes, ahí toma el colesterol con una lanzadera de colesterol y lo rompe. Entonces, las hormonas que venían del cerebro, de la hipófisis, estimularon que en la gónada, donde vas a hacer testosterona y estradiol, y están todas las demás enzimas, esta se active y te produzca esas hormonas. Por el otro lado, en la adrenal vas a hacer con la ACTH hipofisiaria, vienes y estimulas la adrenal para que aquí todas estas enzimas caminen.
y ya sea en la zona reticular o fosicular de la corteza, vas a sintetizar el cortisol o la aldosterona. Depende a dónde llega, es altamente específico, depende de lo que se necesite. Entonces, como ejemplos tenemos de la corteza suprarrenal, el cortisol, la aldosterona, en los testículos la testosterona, en ovarios estrógenos y progesterona, en la placenta estrógenos y progesterona que mantienen el embarazo, y en el riñón la 1,25 dihidroxicolecalciferol o vitamina D activa. ¿Cómo se metabolizan estos? Se transportan en el plasma y son lipofílicas. Y estos tienen una fracción libre y una fracción unida a proteína, como mencionamos. ¿Cómo se catabolizan? Todas estas se van a conjugar en el hígado, eliminándolas así en la orina. ¿Cómo se conjugan? La aldosterona forma glucurónidos en el hígado y así la tiras por el riñón. El cortisol, glucurónidos. En la testosterona forma la androsterona o la etiocolonolona como que son glucurónidos. La progesterona, un glucurónido. Y el estradiol forma sulfatos o glucurónidos. Y esto es muy interesante porque cuando una mujer, por ejemplo, esto lo haces desde bebé inútero, cuando eres un feto, tu mamá te quiere abortar, se mete un anticonceptivo para ver si aborta en las primeras semanas de embarazo. ¿Y qué creen? El bebé a la tercera, cuarta semana de gestación, cuando ya se está formando, después de la mórula, se forma la notocorda y de la parte del endodermo empiezan a crecer nuestros órganos. Ahí, en ese incipiente bebé del primer mes, empieza el hígado a sulfoconjugar. Le mete sulfatos a todos los esteroides que mande la mamá y los tira a través del riñón de la mamá. Es una belleza. Entonces dices, ¿cómo tú desde bebé te estás cuidando tener las cantidades de hormona que necesitas? Aquella hormona libre que tú no la necesitas, la tiras y la vas conjugando y se va aventando en el riñón. ¿Cómo se transportan esos esteroides? Dijimos que había la libre. La libre es la que estamos tirando, 5% de cortisol, 2% de testosterona, 2,5% de progesterona y 2% de estradiol. O sea que necesitas muy poquito hormona porque son muy activas. Y solo de la aldosterona que te regula el agua y sales, regula sobre todo el agua para la presión arterial, tienes el 25%. Y que aparte de estos ejes, la aldosterona está en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vamos a ver a continuación. Entonces ven cómo son transportadas en las proteínas que ya habíamos mencionado y en la albúmina. Finalmente decimos que las hormonas proteicas son hidrosolubles, se almacenan en vesículas y se liberan ante los estímulos que hemos mencionado. Y las hormonas esteroidales son liposolubles, no se almacenan y se liberan por simple difusión. ¿Por qué? Porque son liposolubles y pueden atravesar la bicapa lipídica y circular en la sangre. Y tenemos las dos hormonas para ver cómo es de complejo esto, la oxitocina y la vasopresina, la hormona antidiurética. ¿En dónde participa? La hormona antidiurética tiene que ver con que nosotros preservemos el agua en el riñón, la oxitocina ya dijimos, la contracción uterina y la glándula mamaria. Y tenemos para finalizar este eje, cómo son estos circuitos que aquí a simple vista parece complejo, pero van a ver que es muy sencillo. Tenemos que cuando te baja decrece la cantidad de cloruro de sodio o aumenta la presión o baja la presión y tienes bajo volumen de fluido, tienes cambios en estos, la presión, el volumen de la sangre o la cantidad de sales, el riñón enseguidamente en el aparato que se llama yuxtaglomerular, en la entrada de la sangre al riñón, ahí sensa y secreta una proteasa que es la renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno que viene sintetizado por el hígado y este nos da la angiotensina 1, que es una hormona inactiva, que el pulmón
produce la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y te da la angiotensina 2, que es la hormona activa. La angiotensina va al adrenal, al hipotálamo o a las arterias. En la adrenal hace que se sintetice y se secrete la aldosterona. Aparte de que venía la señal del hipotálamo, hipófisis, adrenal, aparte de eso, la angiotensina estimula que tengas aldosterona. Por eso decíamos que el 25% de la aldosterona está libre, porque es muy necesaria para mantener tu agua. La aldosterona trabaja, viene del adrenal y trabaja ahí cerquita en el riñón, haciendo canales. ¿Para qué? Para regular el sodio y el agua. Y hace que se regule la presión osmótica, que es la cantidad de solutos por volumen de líquido. Por otro lado, en el hipotálamo, la angiotensina 2 hace que se libere esa de 9 aminoácidos, la vasopresina o hormona antidiurética de la que acabamos de hablar, y esta va al riñón, o sea, del hipotálamo, de la parte de atrás del hipotálamo, neurohipófisis, va al riñón y ahí hace que se generen acuaporinas, canales de agua que van a incrementar la toma de agua y regular los volúmenes. También te da la angiotensina 2 el reflejo de la sed en el cerebro. Te incrementa así la toma de líquidos. Y en las arterias hace que se active y se cierre, se constrinja el músculo liso que está rodeando todos tus capilares sanguíneos y incrementa así la presión. Si tú tienes un sangrado, si tienes cambios de volúmenes, si tienes cambios de la presión de la sangre, todos estos circuitos, como ven, las hormonas se van a activar y va a activar tu cabeza, va a activar el hígado, el pulmón, las adrenales, bueno, todo se va a activar para regular. Así es como funcionan los sistemas endocrinos y ahí integrábamos la hormona antidiurética. Finalmente, las hormonas derivadas de aminoácidos, las catecolaminas y las hormonas tiroideas participan las adrenales, la adrenalina de estrés y las tiroideas de tu metabolismo, gasto calórico. ¿Cómo son las hormonas? Las hormonas tiroideas derivadas de aminoácidos, tirosina, un aminoácido no esencial, y esta tirosina hace que sintetices la T3 o triyodotironina, 3 yodos en los anillos catecoles de las tirosinas, y ahí también puedes poner 4 yodos, que es la T4. La más activa es la T3, pero es la que está en menos concentración, es el 20% de la hormona circulante y el 80% es la T4, que es la menos activa, que regula así la actividad biológica de las hormonas tiroideas que regulan tu metabolismo. La adrenalina, como dijimos, viene del adrenal, pero también del cordón neural. La adrenal la sintetiza en la médula y el cordón neural en las células de nuestras neuronas y se libera por el axón al torrente sanguíneo en el cerebro. Y esta actúa sobre diferentes receptores, los alfa-adrenérgicos o los beta-adrenérgicos, dándonos cambios vía segundos mensajeros. Y en la transmisión dijimos que se liberaba del cerebro. Cuando actúa la adrenalina por estímulo de nuestras neuronas, manda la acetilcolina, porque esta es hormona de estrés. Tú te asustas y se te libera la acetilcolina, que es el neurotransmisor, que llega, ¿se acuerdan? El cordón neural regulaba glándulas. ¿Qué glándula? Bueno, va a liberar la adrenalina, viene el del adrenal, y se libera del adrenal la adrenalina y baja hacia el hígado. Y en el hígado se une a receptores de membrana, hace cambios de segundos mensajeros, activan al glucógeno fosforilasa que defosforila al almacén de glucosa hepática, que es forma de glucógeno, te da glucosa 1-fosfato, que pasa a glucosa 6-fosfato y pasa al torrente sanguíneo para darte combustible para la huida, el vuelo, porque estás muy estresado. Hoy día este estrés es horrible porque estamos estresados sentados.
Estos son resabios del humano primitivo, que el estrés era que venía un animal que te podía comer y salías corriendo. Ahorita el estrés lo tenemos sentados, así es que nos aumentan los niveles de glucosa sanguínea, lo cual nos hace daño. O sea, esta adrenalina la tenemos que controlar. También la adrenalina activa el metabolismo en el tejido adiposo. La adrenalina llega a los receptores de membrana y activa a la lipasa de los triglicéridos, corta el glicerol de tu tejido graso, forma los ácidos grasos, estos salen, atraviesan la membrana y se unen a la albúmina, van transportados en la albúmina hacia el miocito, donde entran a la beta-oxidación para darte gran cantidad de energía. La glucosa que vimos de la imagen anterior, pues te da poca energía porque en huida o en una corrida que tengas que dar es vía glicolítica anaeróbica que da muy poca energía, y aquí después entra beta-oxidación vía el estímulo del adrenal, quemando las grasas y dándote gran cantidad de energía. Las catecolaminas se sintetizan a partir de la tirosina y aquí tenemos a la adrenalina que viene de este anillo catecol de la tirosina. Y hasta aquí vamos a dejar esta clase. Hemos avanzado muchísimo y vamos a terminar en la siguiente. Vimos la mitad ahora y la mitad la siguiente, recuperándonos de la clase que perdimos el día que